Bueno, hoy vamos a ver el tema ya de lo que es en sí la política monetaria. Esto lo vamos a retomar del capítulo 11 de Fernández y Parejo, donde, bueno, nos dan una idea más o menos de cómo funciona o cómo debe de funcionar teóricamente la política monetaria. Primero nos dice en una definición que la política monetaria va a ser la acción que van a tener las autoridades monetarias, y lo que van a tratar de hacer con estas acciones es tratar de controlar la cantidad del dinero o incluso del crédito, ya si empezamos a hablar del dinero que están generando los bancos comerciales. Además, también buscarán controlar los tipos de interés en países como el nuestro, donde el tipo de cambio es una variable muy importante. Bueno, pues también esa será parte de su tarea, tratar de mantener un tipo de cambio pues adecuado, que no genere perturbaciones en la economía. Y estos controles que se va a tratar de tener sobre estas variables van enfocadas sobre todo en puntos como controlar la inflación, que en específico, bueno, tendría que ser con mantener el poder adquisitivo de, pues de las personas, de las empresas, de los agentes económicos en general. Además, buscarán reducir el desempleo y buscar el crecimiento del ingreso, además de mantener saldos, si no favorables, por lo menos controlados en lo que sería la balanza de pagos. Nosotros sabemos que la balanza de pagos está compuesta por varias cuentas, y una de las más importantes corresponde justamente a la balanza comercial, lo que sería el comercio que nosotros tenemos con el resto del mundo. eh, a veces en países como el nuestro, la balanza comercial se encuentra casi siempre cargada hacia las importaciones. Entonces, bueno, pues una forma en la cual se busca nivelar ese desbalance que existe justamente en la balanza comercial es a través de otras cuentas de la balanza de pagos, como bien podría ser la parte de capital, o bien la parte financiera, ¿no? La forma en la cual nosotros adquirimos créditos del extranjero, por lo general a través de alguna institución financiera. Les pregunto, ¿ustedes en su clase de macroeconomía abierta ya vieron el modelo de Thirlwall? Todavía no. No, profe. Todavía no han visto el modelo de Thirlwall. Ok, bueno, no les voy a spoilerear mucho, pero el modelo de Thirlwall lo que trata de demostrar es que existe una brecha tecnológica. Entonces, los países en vías de desarrollo, de todos modos, van a tener que depender de sus importaciones para poder generar sus propias exportaciones. Bueno, en sí el modelo es más grande, ¿no? Pero lo que yo quiero tomar de ese modelo es justamente ese punto. Y para hacerlo muy claro, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros en México, no sé, vendemos o exportamos pantallas de plasma. Está bien, nosotros las exportamos, pero necesitamos importar tecnología para poder ensamblar esas pantallas de plasma o esas pantallas LED o la pantalla que ustedes tengan en mente, ¿no? Entonces, justamente esa es una de las razones que nos dice el modelo de Firwall. O sea, no, muchas veces nosotros en los modelos no tomamos en cuenta la brecha tecnológica que existe en los países, y decimos, bueno, pues lo que tenemos que tener siempre es una balanza comercial favorable en el caso de las exportaciones, que nuestras exportaciones sean mayores que nuestras importaciones, pero no tomamos en cuenta
que en países como el nuestro, que no desarrollamos nuestra propia tecnología, para poder exportar necesitamos previamente importar. Y esos desajustes obviamente tendrán que ser compensados de alguna forma. Estos desajustes, bueno, pues los repito, lo podemos controlar a través del ingreso de capitales de procedencia extranjera o bien a través también de créditos que nos pueden dar las instituciones como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, todo esto, todo este conjunto es lo que debe de tomar en cuenta teóricamente una autoridad monetaria. En nuestro caso, la autoridad monetaria es el Banco de México. En otros casos, como les mencionaba, como en Panamá, como en Ecuador, que son economías ya dolarizadas, no existe la figura del Banco Central, sino la caja. Esta caja, bueno, pues de todos modos, no tiene un control sobre la emisión del dinero porque dependen de una moneda extranjera, pero de todos modos tienen que tener ciertas políticas monetarias para poder estar controlando estas variables y lograr llegar a los objetivos previstos. Ok, nos mencionan los autores que las autoridades monetarias van a recurrir a tratar de llegar a cumplir unos objetivos finales y eso lo van a hacer a través de, digamos, dos niveles. ¿Qué es lo que entenderíamos nosotros como un primer nivel? Es tratar de alcanzar los objetivos finales. Por lo general, los objetivos finales son objetivos que tiene el propio gobierno. O sea, ya si nosotros lo llevamos al caso mexicano, los objetivos de presidencia, esos serían los objetivos finales con los cuales tiene que cumplir el Banco de México o bien dar todas las condiciones para que se pueda cumplir con los objetivos finales. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de un proceso de segundo nivel donde hasta donde llega justamente el actuar de las autoridades monetarias, van a poder llegar para tratar de cumplir un objetivo final. O sea, las autoridades monetarias lo que van a fijarse es un objetivo intermedio. Y para llegar a ese objetivo intermedio, ellos tratarán de tener control sobre una variable operativa. ¿Qué supone este modelo? ¿Qué es este proceso, esta transferencia? Bueno, lo que supone es que si la autoridad monetaria es capaz de controlar una variable operativa, eso los podría llevar a tener el control del objetivo intermedio. Y si se tiene ese control de varios objetivos intermedios, eso debería de ayudar a poder cumplir con los objetivos finales que tiene trazado el gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el gobierno, su política es mantener los precios estables, y mantener el poder adquisitivo, ese es el objetivo final. Pero el Banco Central lo que va a tener que hacer es tratar de estar controlando, por ejemplo, la cantidad de dinero, que es hasta donde él puede llegar, con la finalidad de evitar que haya un exceso de liquidez. Al evitar que haya un exceso de liquidez, supone que con eso es parte suficiente o complementaria para evitar que se incrementen los precios. No sé si queda claro este punto de los primeros y segundos niveles. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, bueno, aquí hay más o menos un esquema que es el mismo que manejan los autores. Nosotros tenemos del lado izquierdo lo que realmente utilizan los bancos centrales o con lo que disponen, bueno, en sí las autoridades monetarias en general.
¿no? Ellos van a disponer de instrumentos que puede ser el cociente legal de caja o lo que se conoce también como el encaje legal, que, bueno, yo les he platicado que en el caso de México ese instrumento se abandonó con la finalidad de que los bancos fueran más competitivos, o bajo ese, más bien bajo ese argumento de que los bancos comerciales fueran más competitivos, se decidió quitar el encaje legal de caja. Pero hay países en otras partes del mundo que siguen utilizando este instrumento. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues obviamente el control de la liquidez, el control de los créditos que los bancos comerciales van a estar eh, otorgando. Otro instrumento es la cuestión de redescuento y crédito, que justamente es el crédito que los bancos centrales le pueden dar a los bancos comerciales para que los bancos comerciales tengan mayor movimiento o mayor flexibilidad para poder hacer otorgar más créditos, otorgar más instrumentos financieros, incluso llegar a ser más arriesgados. En el caso del redescuento, hablábamos de que los bancos comerciales tienen la capacidad de poderle, digamos, que dejar en prenda créditos que tienen de sus propios clientes, se los dejan en prenda al Banco Central con la promesa de recuperarlos, obviamente pagando una tasa por ello, ¿no? Una tasa de interés por ello. Obviamente, estas tasas, este costo del dinero, pues es lo que va a permitir o es lo que va a tratar de regular el nivel de liquidez que los bancos comerciales van a estar ofreciendo o van a estar inyectando a la economía. Otro instrumento, aquí quiero hacer muy puntual, son las operaciones de mercado abierto, las famosas OMAS. Eh, aquí voy a ser claro, ¿por qué? Porque probablemente ustedes, conforme vayan avanzando en la carrera o vayan investigando, puede llegar un momento donde encuentren un conflicto con este significado. ¿A qué voy? En el 80% de la lectura que ustedes encuentren, como es el caso de este libro, las operaciones de mercado abierto corresponden a subastas de dinero que hace el propio Banco Central. ¿Qué quiere decir? Todos los días el banco, vamos a aterrizarlo al Banco de México, todos los días el Banco de México hace un análisis de cuánto dinero van a requerir los bancos comerciales ese día. Y entonces dice, bueno, por cómo están funcionando y las operaciones que tienen, por ejemplo, vamos a suponer un día 15, un día 30, que son los días generales de pago de nómina, que es cuando la gente más va al banco a retirar liquidez, el Banco Central eso ya lo tiene previsto y dice, ok, de acuerdo a la estadística, hoy se va a requerir más dinero. Entonces, yo voy a subastarle dinero, ese dinero extra que se va a necesitar el día de hoy en la economía, se lo voy a subastar a los bancos comerciales. Y dice, no sé, por ejemplo, va a ser de 600 millones de pesos. Ok, lo que hace el Banco de México es que ese cálculo que hace le quita 600 millones, ¿no? Entonces, si son 600, bueno, vamos a ponerlo más bajito. Vamos a decir que va a ofertar 1000 y le retira 600, no manda 600 todavía. Entonces, en la primer subasta que hace en la mañana, nada más va a ofertar 400 millones. ¿De qué forma los va a ofertar? Bueno, los va a ofertar a la tasa de fondeo, que esa es la tasa de fondeo que vemos nosotros todos los días publicados en El Financiero o en El Economista, en periódicos especializados. Ahí vemos esa tasa de fondeo. Incluso el propio Banjico todos los días publica cuál es la tasa de fondeo bancario. Y va a decir, por ejemplo, ok, yo voy a prestar dinero a un día o incluso lo puedo prestar a 12 días
a una tasa del 7.5%, pero es una subasta que obviamente va a entregársele el dinero a quien oferte más de ese precio de salida, ese precio de subasta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los bancos van a estar ofreciendo sus propuestas y obviamente, pues, quien ofrezca pagar una tasa más alta es quien se llevará esa subasta. Pueden subastar por toda la cantidad que esté ofertando en ese momento el Banco Central o por una parcialidad, ¿no? Si está ofertando 400 millones, puede ofertar a lo mejor nada más por 10. Y entonces, bueno, ahí se cierra y ya después los demás irán ofertando sobre lo que va quedando. Eso sucede en la mañana. En la tarde, el Banco de México otra vez vuelve a hacer otra subasta, justamente con esos 600 millones que tomó de reserva. Y dice, ok, todavía tengo otros 600 millones, los voy a volver a poner en subasta y otra vez los bancos vuelven a tratar de subastar para obtener esa liquidez que está dando el Banco de México. Incluso si el Banco de México en la mañana observa que la demanda de dinero es más grande de lo que ellos tenían previsto, en la subasta de la tarde puede subastar justamente ese excedente que él no tenía contemplado. Por eso es que hace dos subastas al día. Ok, esas son las operaciones de mercado abierto que la mayoría de los libros van a estar tomando. Son instrumentos que utiliza el Banco de México. También puede hacer la operación contraria, comprar, por así decirlo, el dinero, el exceso de liquidez que se encuentra, que tienen los bancos comerciales, ¿no? Puede utilizar la operación inversa y también eso es una operación de mercado abierto en la cual la intención es justamente retirar los excesos de liquidez. Ahora bien, eh, yo les menciono, bueno, la mayoría de la lectura, de las bibliografías que ustedes consulten, se van a referir justamente a este tipo de instrumento, pero también en el caso de países como el nuestro, existen operaciones de mercado abierto que tienen que ver justamente con las divisas. ¿Qué sucede? Los bancos centrales se supone, y dentro de su propia constitución, se supone que no deben de intervenir en el tipo de cambio. Se supone que nosotros somos libres flotadores, cosa que en la práctica no es del todo cierto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando el Banco de México se da cuenta de que el tipo de cambio se le está saliendo de las bandas donde debe de flotar, vamos a decir que el tipo de cambio hoy está a 20 pesos y de repente algo sucede y empieza a subir el tipo de cambio de forma abrupta y rebasa el techo de los 21 pesos, el Banco de México tiene que actuar. ¿Cómo lo hace? Lo hace justamente utilizando las reservas internacionales que tiene en horas pico. En horas pico, entiéndase, por ahí de las 3 de la tarde, que es cuando los mercados financieros están trabajando de la forma bueno, en grandes cantidades, en ese momento el Banco de México empezaría a hacer la venta de dólares, por ejemplo. ¿Con qué intención? Con la intención de que entonces haya una sobreoferta de dólares y con eso el precio del dólar disminuya y se pueda apreciar la moneda mexicana para volverla a meter dentro de la banda de los 20 pesos, que es lo que le conviene al Banco Central manejar. Es un tipo de cambio que puede controlar, que puede mantener. También existen operaciones de mercado abierto en el caso de divisas cuando sucede lo contrario, cuando por alguna razón el peso se empiece a apreciar y el tipo de cambio disminuya, también
ya más o menos la clase anterior veíamos que tampoco es muy bueno que una moneda se sobreaprecie, ¿no? Entonces, si de repente estaba en 20 y rebasa el piso de los 19 pesos y ya empieza a llegar a los 18.50, ahí el Banco de México también va a tener que entrar justamente en horas pico. ¿Por qué en horas pico? Porque es en horas donde difícilmente se va a rastrear que el Banco de México está entrando en esos mercados. Entonces, eh, les repito, no son, teóricamente no son prácticas bien vistas, pero bueno, todos los bancos centrales lo hacen de alguna forma. Entonces, bueno, en este caso, si el tipo de cambio ya bajó demasiado, lo que va a empezar a hacer el Banco de México es justamente comprar dólares con la intención de que otra vez el tipo de cambio vuelva a posicionarse dentro de los 20 pesos, que por ejemplo ahorita sería su margen de fluctuación donde ellos pueden hacer las previsiones. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? De momento creo que no. ¿No? Ok, bueno, retomando nada más, porque por ahí alguna vez me preguntaron justamente sobre la esterilización. Prácticamente estas son, esto que les comento de los tipos de cambio, son prácticas de esterilización que hace el Banco de México. ¿Por qué? Ustedes saben que, bueno, el banco está controlando la tasa prácticamente controla la tasa de interés. A partir de esa tasa de fondeo es el precio del dinero, es cuánto cuesta el dinero en general, ¿no? Y a partir de esa tasa, bueno, pues empiezan a salir todo el resto, toda la nivelación de tasas de interés que existen dentro del país. Ok, ¿qué sucede? Que cuando, por ejemplo, la tasa de interés es muy alta en comparación con el resto del mundo, vamos a suponer que si nosotros estamos en 7 y Estados Unidos ofrece una tasa del 2%, pues somos mundialmente más atractivos nosotros que Estados Unidos. Eso genera muchas veces que lleguen capitales o inversiones especulativas sobre todo y empiecen a comprar instrumentos mexicanos. ¿Qué sucede? Que entonces toda esa llegada, toda esa cantidad impresionante de dólares que está llegando a la economía, si se manejara como nos dice la teoría, lo que tendría que estar haciendo el Banco de México ante ese exceso de dólares es estarlos convirtiendo por pesos. Pero llegan muchos dólares, el peso se empieza a apreciar, el banco tendría que estar soltando los pesos a la economía, pero ese exceso de dinero que tendrían que soltar a la economía generaría problemas de inflación. ¿Qué sucede? Que entonces el Banco de México tiene que solicitarle a la Secretaría de Hacienda que emita CETES y con los CETES recoger ese exceso de pesos que se están generando. Por eso se llama una función de esterilización, porque a final de cuentas están llegando, está captando muchísimos dólares, pero no se están reflejando en una disminución del tipo de cambio como la teoría convencional nos lo estaría marcando, ¿no? Si nosotros tenemos muchos dólares, quiere decir que entonces nuestro peso se está apreciando y nuestro tipo de cambio tendría que disminuir. Para evitar esos problemas, lo que hace el Banco de México es justamente esterilizar, volver a comprar o a recoger todo ese dinero que tuvo que haber sacado a la economía. ¿Sale? Y es justamente con estas operaciones de mercado abierto en cuestión de divisas. Ok, todos estos instrumentos los va a utilizar el, el Banco Central para actuar sobre la variable operativa. O sea, si nosotros revisamos el cociente legal de caja e incluso bueno, los tres, ¿no? La tasa de créditos y las operaciones del mercado abierto, hablando de esa subasta de dinero,
pues lo que van a hacer es controlar la base monetaria y controlar la liquidez bancaria. Y en el caso específico de los créditos y las tasas de redescuento, van a estar afectando el tipo de interés a corto plazo. Dependiendo la tasa que ellos le exijan al banco, va a ser la tasa de interés a corto plazo que los bancos van a estar ofreciendo a sus respectivos clientes o con la cual incluso los mismos bancos van a estar trabajando entre ellos. Ya también eso lo habíamos visto alguna vez, que los bancos llega un momento donde entre ellos mismos tienen que estar prestando dinero para no tener una nota mala con el Banco Central, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, digamos, hasta dónde llega el actuar del Banco Central. ¿Qué sucede? Que digamos que el Banco Central nada más actúa sobre los instrumentos esperando modificar de manera satisfactoria las variables operativas. Y si estas variables operativas realmente se modificaron de acuerdo a lo que el Banco Central quería, podemos suponer que entonces los objetivos intermedios van a modificarse como consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que entonces uno esperaría que si, por ejemplo, el Banco de México emite o retira dinero de la economía, dinero que ellos mismos crean, el dinero del Banco Central, se esperaría que se redujera la cantidad del dinero. Igual, si ellos pueden modificar la tasa de interés a corto plazo, se esperaría que al estar hablando de una nivelación de tasas de interés o de una estructuración de tasas de interés, si baja o se mueve la tasa de interés a corto plazo, eso también perjudicaría las tasas de interés a largo plazo, modificaría los créditos bancarios y en consecuencia también estaría afectando el tipo de cambio. Y bueno, la cadena sigue. Si estas variables o estos objetivos intermedios se modificaron, nosotros esperaríamos que de alguna manera eso tendría que afectar los objetivos finales, que en sí son los objetivos que les repito, son los objetivos que los gobiernos siempre se están planteando, ¿no? Si ustedes revisan, y ahora que estamos en campaña, pero sobre todo cuando son las campañas presidenciales, pues esos son los temas, ¿no? Hay que acabar con el desempleo, hay que mantener el nivel de precios o hay que reducir los precios, hay que tener una balanza comercial saludable y hay que hacer que la producción real crezca, ¿sí? Siempre son las promesas de campaña, siempre se supone que son los objetivos que tienen los gobiernos. Y esa es la forma en la cual las autoridades monetarias estarían tratando de ayudar al gobierno federal a cumplir con sus objetivos finales. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Quedó claro? Todo bien, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, tenemos que para que esta estrategia funcione, hay que recurrir a varios incisos, ¿no? Tienen que pasar varios incisos. Es necesario entonces que las autoridades puedan controlar sus instrumentos, con sus instrumentos, perdón, las variables intermedias. O sea, la línea se tiene que cumplir, no tiene que haber ninguna, dirían por ahí, ninguna perversidad en la comunicación entre los instrumentos y las variables intermedias sobre las cuales actúa la autoridad monetaria. Si empieza a haber alguna perturbación, entonces, pues quiere decir que entonces mis instrumentos no son del todo confiables. Otro punto también tendría que ver que las variables intermedias también tengan una línea directa, una relación directa con los objetivos finales, ¿no? Que estas variables intermedias que se modifican, en efecto, modifiquen en la misma dirección hacia los objetivos finales. Y estos, bueno, pues tendrían que ser estables, tendrían que ser
fiables. Ok, a ver, permítanme un momento. Es que me escribieron en el chat. Ok, Mara, ahorita lo checamos, ¿no? Después de clase ya lo checo contigo. Dame 5 minutos, 10 minutos y ahorita vemos cómo le damos solución a ese punto. Ok, perdón. Y las variables finales sean estables y fiables. Ok. Y otro punto es que las autoridades tengan la información adecuada de las variables intermedias, más rápido que sobre los objetivos últimos. Ok, aquí lo que nosotros tenemos que suponer es que no hay asimetrías de la información y que efectivamente la autoridad monetaria pueda estar revisando casi de manera inmediata y oportuna qué es lo que está sucediendo al momento que ellos actúan con sus con las variables intermedias. ¿Qué quiere decir? Que si si la autoridad monetaria tiene la información de cómo está modificándose una variable intermedia antes que la propia población, entonces esa ventaja de prontitud de la información le va a permitir actuar en dado caso de que no se esté cumpliendo con el objetivo que se tiene previsto. Eso en la teoría, pues, en el papel, pues es el óptimo, pero en la realidad hay veces en las cuales el Banco Central se entera de cómo están los objetivos finales al mismo tiempo que la población. Entonces, si, por ejemplo, ellos optaron por algún tipo de acción a través de sus instrumentos financieros y no se cumplió con lo que se había prometido, pues eso va generando que la población en general empiece a tener desconfianza de la propia autoridad y cuando una autoridad pierde la confianza, entonces empieza a haber problemas económicos más grandes. Por ejemplo, ya un caso muy extremo es lo que sucede en países como Zimbabue o como Venezuela, donde ya la población no cree en sus propias autoridades, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, Venezuela ha emitido nuevos billetes de bolívares, la gente ya no confía en su propia moneda, ya no confía en el Banco Central y se han visto obligados a tener que utilizar otro tipo de monedas. En el caso tanto de Venezuela como de Zimbabue, lo que están utilizando son criptomonedas, ¿no? Ellos tienen más confianza en una criptomoneda que en la propia moneda de su país, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, retomando en este caso, eso es muy importante que las autoridades monetarias tengan la información más rápido que, que la población en general para que todavía tengan cierta maniobra de acción. Eso hace, por eso nosotros vemos que, por ejemplo, el propio Banco de México tiene mucha inversión y tiene muchas unidades e instituciones que se van a dedicar a estarle dando monitoreo a todos estos, a todos estos instrumentos que utiliza y a estar dándole seguimiento a las variables intermedias para ver de qué forma está actuando la política monetaria, si está sirviendo o no está sirviendo o cómo irla ajustando, ¿sale? Y en general, pues prácticamente todos los países capitalistas utilizan de esa manera, ¿no? Tratan de tener mucha inversión en estar recuperando esa información para poder tener una mejor visión de qué tan efectiva es la política que se está llevando en ese momento. Ok, aquí existe
una, una pelea teórica, incluso hoy en día ya a niveles más modernos, sigue la misma controversia que generaron los keynesianos contra los monetaristas, ¿no? Ahora podríamos hablar de los post-keynesianos contra el nuevo consenso monetarista, pero sigue estando esa disputa en cuestiones de si utilizar la política fiscal o no. En el caso de los keynesianos, bueno, los keynesianos argumentan que para tener mejores resultados ya en una política económica, o sea, para poder cumplir ya con los objetivos finales, es importante que la política fiscal actúe de la mano de la política monetaria. El óptimo para los keynesianos es que ninguna esté por encima de la otra, sino que estén trabajando de manera conjunta. Y si tú tienes una correcta política fiscal acompañada de una correcta política monetaria, esperarías tener mejores resultados. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que para los keynesianos tú puedes eh, crear una política monetaria a la mejor de expansión del crédito, pero además puede ir acompañada de una política fiscal que tenga que ver a lo mejor con algún tipo de subsidios o a lo mejor algún tipo de transferencia que le haga llegar recursos a las personas, ¿no? Y entonces con eso tú estarías incentivando la variable de inversión, pero también la variable de consumo, ¿no? Y entonces si las dos variables crecen, pues esperarías que tu producto o tu ingreso crecieran también. Ese es uno de los argumentos así muy sintetizado que nos dan los keynesianos. Por el otro lado, los monetaristas sostienen que la política fiscal pues no es funcional. ¿Por qué? Porque la política fiscal, de acuerdo con los estudios monetaristas, realmente lo que van a estar generando es inflación, ¿no? Los monetaristas no debemos de olvidar que siguen con el supuesto de que el dinero es neutral, entonces dar más dinero lo único que va a generar es un incremento en el nivel de precios y por lo tanto ese excedente de dinero que a lo mejor en el corto plazo te ayudó, en el largo plazo se va a transformar en inflación, ¿no? Y entonces, de acuerdo con los monetaristas, de manera así ya muy sintetizada, la política fiscal no debe de entrometerse en la política económica y más bien hay que darle peso hacia la política monetaria, ¿no? Con la intención de que solamente exista el dinero que se necesita dentro de una economía. O sea, si yo veo que la economía o yo hago mi cálculo de que la economía va a crecer el año que entra un 4%, o que de acuerdo con los monetaristas dicen, bueno, ese 4% de incremento que va a tener tu PIB, lo tienes que compensar con un crecimiento monetario, de acuerdo a cómo esté tu fórmula tu ecuación de Fisher, ¿no? Entonces, ahí se supone que se debería de compensar. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Por el momento no. Ok. Eh, bueno, también existen ya debates más, aparte de ese debate teórico, existen debates actuales en la política monetaria. Y una primera cuestión, un primer planteamiento que se tiene es si la política monetaria debe de intentar consecución de objetos múltiples y complejos o solamente se debe de orientar en preservar el valor del dinero y mantener la estabilidad de precios. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros podemos tener la concepción de que
el Banco Central debe de cumplir con varias funciones, o sea, está para servir al país, ¿no? Es donde está el dinero y la riqueza del país. Entonces, muchos dicen, bueno, pues el Banco Central debe de estar, de tratar de combatir el desempleo, debe de buscar que haya finanzas sanas y que a partir de esas finanzas sanas se pueda hacer una inversión en infraestructura, debe de ser el banco del gobierno, debe de buscar el crecimiento económico, ¿sí? O sea, esos son parte de los objetos múltiples, que es más o menos lo que veíamos en el diagrama anterior, ¿no? Cumplir con el empleo, con la estabilidad de precios, con el crecimiento del producto, etcétera, etcétera. Esa es una visión que se tiene. Otros teóricos dicen que no, que más simplistas dicen que no, que la función de la autoridad monetaria debe ser única y exclusivamente la preservación del valor de dinero y mantener una estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque esta teoría se basa en que al mantener una estabilidad de precios, al no existir una inflación muy grande, porque bueno, ya después se comprobó que era imposible estar en una economía sin inflación, pero mantener inflaciones bajas, eso le daría seguridad, de acuerdo con esta visión teórica, le da seguridad tanto a empresarios como a las familias. ¿Qué quiere decir? Que si tú vives en una sociedad donde sabes cuánto van a costar las cosas, bueno, pues no vas a estar haciendo compras de pánico, por ejemplo, ¿no? Sabes que hoy el azúcar te va a costar, por decir un precio, 20 pesos, y sabes que dentro de un mes va a volver a costar 20 pesos, ¿no? Entonces puedes prever más y ser más racional con tus compras. Por el lado de los empresarios, bueno, también una estabilidad de precios, ellos sabrían entonces que las materias primas siempre van a costar lo mismo, la mano de obra siempre va a tener el mismo precio y pueden entonces hacer una mejor proyección de cómo va a ser el incremento de sus ventas, ¿no? O incluso pueden empezar a optar por la rotación de ciertos productos, cuando estamos hablando de productos a lo mejor de temporalidad, ¿no? O estacionales. Entonces, esta idea, sobre todo la del mantener la estabilidad del nivel de precios, es una idea que ha cobrado más fuerza que la de la obtención de objetos múltiples y complejos. ¿Por qué? Porque incluso también ustedes, supongo, ya vieron la curva de Phillips. ¿Sí ya la vieron? ¿O estoy haciendo supuestos de más? No, sí, ya hemos visto. Ok. La curva de Phillips lo que nos va a mostrar es una relación entre inflación y desempleo, ¿no? Y Phillips lo que trata de demostrar en su modelo es que si tú quieres tener una inflación baja, pues va a tener que subir el desempleo, y si tú quieres tener un desempleo bajo, eso se refleja en un nivel de inflación alto, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva y argumentándole para la estabilidad de precios, lo que los teóricos modernos han demostrado es que no puede existir una economía sin desempleo, ni tampoco una economía sin inflación. Entonces, lo que sí puede coexistir, de acuerdo con los teóricos, es una economía con baja inflación y bajo nivel de desempleo. Y si este óptimo se cumple, si tenemos unos niveles de desempleo considerables y, bueno, más bien controlables, y un nivel de inflación también muy bajo, pues entonces estaríamos nosotros pensando prácticamente en un óptimo, ¿no? O sea, ya podríamos hablar de un pleno empleo, ya podríamos hablar de que entonces no hay asimetrías de la información y la economía puede funcionar de manera más funcional. Por lo tanto,
darle objetos múltiples a el Banco Central, como tratar de hacer de que crezca el Producto Interno Bruto u otra cosa, ya son características que no le corresponden al Banco Central, ¿no? Y entonces esa visión es la que ha ido tomando más fuerza en la concepción de los propios bancos centrales y de los gobiernos mismos, ¿no? En el caso de México, en eso estamos. El Banco de México está orientado justamente a preservar el valor del dinero y a lograr la estabilidad de precios. Y con eso esperarían que se dieran en consecuencia los demás objetos múltiples de manera indirecta. ¿Dudas? No. Ok. No, de momento no. Hay otro debate también que nos dice si debe de existir un mandato legal o si debe de actuar la propia autoridad monetaria por conveniencia. ¿Qué quiere decir? Eh, esto se ha puesto en la mesa de varios países y pues unos han escogido hacia un lado, otros han escogido hacia otro. ¿Qué quiere decir? Un debate consiste en que hay quienes dicen que el gobierno, a final de cuentas, la autoridad monetaria es una institución gubernamental y debe de estar alineado hacia lo que dice el gobierno. Entonces, bueno, hay quien dice, bueno, pues si le pertenece al gobierno, necesita tener reglas, ¿no? No puede andar libremente actuando porque necesita tener ciertas reglas y estar controlado y cumplir con lo que el gobierno le diga, o incluso el gobierno debe de tener el poder de detenerlo en dado caso de que el actuar del Banco Central o de la autoridad monetaria no sea a conveniencia del gobierno, ¿no? Incluso lo pudiera perjudicar. Hay otro grupo que dice que no, que los bancos centrales, al contrario, lo que necesitan es justamente la total autonomía, con la capacidad de actuar a discreción para poder eh, combatir cualquier tipo de perturbación en la economía. Por ejemplo, los que defienden la discrecionalidad dicen, ok, supongamos que el día de hoy, por ejemplo, ocurre lo que nos pasó el año pasado, que de repente los precios del petróleo se cayeron y dieron saltos negativos. Si el banco no fuera autónomo, entonces el banco tendría que esperar todo un mecanismo burocrático para poder actuar, y ya cuando se le permita actuar, pues ya fue demasiado tarde. En cambio, si tiene la libertad y la autonomía de actuar con discrecionalidad, en ese momento en el que el banco, como es de los primeros en obtener la información, el banco va a tener mayor facilidad de poder actuar, ¿no? Y evitar que este tipo de consecuencias pues generen una crisis aún mayor, ¿no? Ahí está la disputa, ¿no? Y los del otro lado dicen, no, hay que ponerle cierta correa, porque tampoco el banco puede estar haciendo lo que quiera, ¿no? En el caso de México, también después de la crisis del 94, se decidió darle la total autonomía al Banco de México. Entonces, en nuestro caso, el Banco de México actúa a discrecionalidad, ¿sí? Y hemos visto que esa discrecionalidad le ha generado incluso enojos a presidentes en turno, ¿no? Un primer caso ocurrió con Calderón, cuando solicitaba un préstamo para infraestructura y el Banco de México se lo negó. Y hoy en día el Banco de México de repente ha sido tema de
la agenda del gobierno actual, ¿no? Que no le permite estar haciendo uso de tantos recursos como quisiera, o de estar destinando los recursos que se tienen para los programas que el gobierno actual requiere, ¿no? A partir de este debate que existe, hay países que además de buscar la estabilidad del dinero, pues también tienen que cumplir con ciertos objetivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la propia FED, la FED tiene que cumplir con estabilidad del dinero, pero también debe de generar los mecanismos para el incremento del empleo, para combatir el desempleo. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el banquero central de ahí de Reino Unido, cada determinado tiempo, no recuerdo cada cuánto, pero debe de ser cada mes o cada 2 meses, se tiene que reunir con el Parlamento inglés para informarle cómo están actuando, cuáles son los objetivos que van a tratar de perseguir en ese momento, y tiene que estar rindiendo cuentas de lo que se hace. E incluso el Parlamento inglés, en ese caso, tiene la autoridad para negarle o aprobarle alguna de las acciones que quiera tomar el banquero central, ¿no? O el gobernador del Banco Central allá en Reino Unido. En casos como el nuestro, bueno, pues los bancos centrales, el Banco de México, solamente se ha dedicado a combatir la inflación. Y bueno, junto a México también está el Banco de Nueva Zelanda, y tengo entendido que el Banco de Canadá. Son los 3 bancos que más cumplen con esta nueva visión de la autonomía del Banco Central, ¿no? Y existe también un grupo ya ese menor, en el cual pues no se establecen obligaciones legales hacia sus bancos centrales, ¿no? Lo único que tienen que estar ahí es tratar de controlar la economía a través de los instrumentos financieros, pero en sí no tienen un objetivo claro que realizar o que cumplir. Simplemente son una institución más del gobierno. Ok. Ahora veamos lo que es la relación entre los objetivos últimos y el objetivo monetario intermedio. Para explicar un poco esto, vamos a retomar la ecuación de Fisher, que también ya la vimos un poco la sesión pasada. Nosotros sabemos que la oferta monetaria por la velocidad tiene que ser igual a los precios por el ingreso real, o lo que sería de otra forma, sería el ingreso nominal, ¿no? O si lo queremos ver ya en algo más tangible, pues estaríamos hablando que la oferta de dinero por la velocidad tendría que ser igual al PIB nominal. Ok, si nosotros de esta ecuación tomamos únicamente sus tasas de variación, tendríamos la siguiente expresión, que serían los cambios en la oferta monetaria más los cambios en la velocidad, tendrían que ser igual a los cambios que existen en los precios más los cambios que existen en el ingreso real, o sea, los cambios que existen en el ingreso nominal o en el producto nominal. Sabemos que la velocidad tiende a 0, entonces, bueno, pues por eso la eliminamos, ¿no? No hay un cambio sustancial realmente de la velocidad del dinero, por lo tanto, su derivada pues tendría que ser 0, porque se vuelve una constante. Y en el caso del ingreso real o del producto real, esa es una variable externa, una variable exógena que
no afecta a nuestro modelo, tiene sus propias características. Entonces, a partir de quitar esta variable exógena y de tomar como una constante a la velocidad, nosotros podríamos decir entonces que los cambios que existan en la oferta monetaria van a tener que ser igual a los cambios que existen en el precio y por lo tanto eso va a generar cambios en el ingreso nominal. Bajo este razonamiento, nosotros podemos entender por qué los monetaristas y ahora el nuevo consenso monetarista considera que un exceso en la oferta de dinero, lo único que genera es un incremento en el nivel de precios. Por lo tanto, esto justificaría que no hay razón suficiente para inyectarle más dinero a la economía, porque lo único que estamos generando es un incremento en el nivel de precios, un incremento en la inflación, y eso, bueno, pues genera perturbaciones en en toda la economía, ¿no? En todo el mercado, sobre todo el mercado doméstico. Entonces, ok. De esto, nosotros podemos partir que si yo puedo controlar la cantidad de dinero, entonces voy a tener un control sobre el nivel de precios y por ende un control de la inflación. Quiere decir que si yo no emito más dinero, entonces yo no tendría que esperar un incremento en el nivel de precios. Y yo podría estar manejando una economía controlada. ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a controlar la cantidad de dinero? Bueno, pues se ha llegado a la conclusión de que el instrumento más efectivo para poder hacer el control justamente de la cantidad de dinero es la tasa de interés. Y entonces, la tasa de interés es aquel instrumento que realmente va a influir sobre el sector real. Por lo tanto, hoy en día las teorías o bien las políticas monetarias más modernas lo que sugieren es que los bancos centrales prácticamente abandonen el resto de los instrumentos que tienen y se dediquen justamente a tener el control de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es la que va a suponer el costo del dinero, ¿no? Entonces, si yo la subo, el dinero se vuelve más caro, si yo la bajo, el dinero se vuelve más barato y con eso yo puedo estar controlando prácticamente la cantidad de dinero y el nivel de precios, ¿no? Y ya no tendría que estar necesitando ningún otro tipo de instrumento. Ya se vuelve innecesario, de acuerdo con esta teoría, el uso de cualquier otro instrumento monetario. Por eso vemos que el Banco de México, su único instrumento que posee, o por lo menos el único que dice tener en el papel, es justamente la tasa de interés. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Va quedando claro? Ok. Eh, digamos que dar el brinco hacia el control de la tasa de interés no ha sido algo fácil para los bancos centrales. Hubo, digamos que en un primer control o en una primera fase de control de cantidad de dinero, consideraron que era más fácil controlarlo a través de los agregados monetarios, o sea, a través de la oferta de dinero. Ya vimos también esa cuestión de la oferta monetaria, de la base monetaria, y veíamos que cuando el banco puede controlar la cantidad de dinero, sobre todo con el encaje legal y las reservas de caja, bueno, con eso
se afectaba la programación financiera. Eso, digamos que esa etapa la llevaron prácticamente todos los bancos centrales. Y ya cuando los bancos centrales se sintieron con la suficiente fuerza, autonomía y control de las variables y generación incluso de información, fue que empezaron a abandonar los agregados monetarios, a abandonar los encajes legales para controlar la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Eh, la tasa de interés es un instrumento bastante delicado y si no se tiene la información suficiente y un correcto control de la tasa de interés, es difícil controlar una economía. Pero cuando supones que tú ya tienes la información suficiente y un control total de la tasa de interés, resulta teóricamente más fácil poder controlar la economía. ¿Cómo se pudo hacer? ¿Cómo se pudo controlar la tasa de interés? Pues lo que consistió justamente fue en tratar de buscar su reducción. Por eso es que ahora nosotros vemos tasas de interés de una sola cifra. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la tasa de interés no sé, de los años 70, de los años 80, de aquí de México, vamos a ver que la tasa de interés alcanzó 2 o incluso 3 cifras, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes estaban muy chicos, pero sus papás lo deben de recordar y si no sus abuelos lo deben de recordar, que, por ejemplo, pedir un crédito en el banco, pues la tasa de interés que te estaban ofreciendo era una tasa más bien que te estaban cobrando, eran tasas de interés del 200, del 300%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran las tasas que se utilizaban. Y créditos hipotecarios, bueno, los créditos hipotecarios muchos llegaban a cifras del 30%, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, lo que se fue buscando al ir teniendo control de los agregados monetarios y ir generando la información suficiente, ir controlando las variables económicas, lo que se empezó a lograr fue ir haciendo una reducción en tasas de interés, ¿no? Incluso había personas que igual, por ejemplo, en décadas de los 80s, de los 70s, tenían fuertes cantidades de dinero y las metían al banco. Y aún así la tasa pasiva que les pagaba el banco les generaba un ingreso suficiente para vivir. Había mucha gente que recibía grandes herencias y con los intereses que les pagaba el banco por tenerlo ahí, pues les redituaba para vivir sin trabajar, ¿no? ¿Qué fue pasando? Bueno, que conforme fueron pasando los años, justamente se empezó a buscar que estas tasas se redujeran. Y hoy en día, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de México, tasas que van entre el 3 y el 6%, ¿no? No sé, en los últimos años, si nosotros revisamos, me atrevería a decir los últimos 20 años, la tasa de interés en México, por ejemplo, la de CETES, que es nuestra tasa de referencia, pues ha estado entre el 3 y el 7%. Entonces ya son tasas de una cifra, ya son tasas más pequeñas. Si revisamos tasas de interés de países desarrollados como Estados Unidos o como Inglaterra, pues veremos que Estados Unidos prácticamente tiene una tasa cero, ¿no? 0.25, 0.01, o sea, es una tasa de interés muy, muy, muy baja. Japón incluso ha llegado a utilizar tasas negativas, ¿no? O sea, te cobran por tener tu dinero. En vez de pagarte por tenerlo, te cobran por guardarlo. Pero bueno, esas son las intenciones que se tiene con la finalidad entonces de que si yo tengo una tasa de interés más baja, tengo más posibilidad de estar actuando sobre la economía y nada más necesito incrementar o disminuir puntos porcentuales de la tasa de interés
y con eso, bueno, voy a tener movimientos en la economía, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, cada que el Banco de México anuncia algún movimiento en la tasa de interés, pues por lo general o sube o baja 25 puntos que le llaman, ¿no? Que sería, por ejemplo, si está en 4, lo sube a 4.25, o si está en 4, lo puede reducir a 3.75. Por lo general, esos son los movimientos que hace el Banco de México y que hacen los bancos centrales que están eh, eh, bajo bajo este esquema. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No por el momento. Ok. Ok. Ya digamos que en lo más moderno, la teoría más moderna o la política monetaria más moderna que existe hoy en día, la estrategia de los bancos centrales consisten en tomar decisiones de acuerdo a las expectativas de inflación futura que se tenga y en relación al valor que ellos anuncian o desean para ella. Déjenme ver si... Ok. ¿En qué consiste esto? Ahora los bancos centrales, como les he venido explicando, han tomado la opción del control del el nivel de precios, de mantener estable el valor del dinero. Ese ha sido su único objetivo a perseguir, esperando que el resto de los objetivos se cumplan por algún otro medio, ¿no? Ellos consideran o ellos argumentan que al tener un nivel estable de precios, es más fácil que lo demás se consiga de alguna otra manera. Entonces, los bancos centrales ahora se dedican a tratar de estar calculando, previendo cuál va a ser la inflación futura, de acuerdo justamente a los indicadores que van obteniendo, por ejemplo, en los casos de la canasta básica, ¿no? ¿Qué tanto ha estado subiendo la canasta básica? Bueno, sobre eso hay que empezar a actuar, ¿no? O dar ciertas recomendaciones, estar ahí atentos de qué posibilidades hay, ¿no? Igual cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentran el mercado de derivados, sobre todo de los commodities, y qué tanto puede afectar eso a mi economía. A partir de eso, entonces el banco hace un estimado y nosotros podemos estar viendo que cada mes el banco está publicando cuál es el estimado de inflación que se tiene para ese mes e incluso para el año. Y por lo general, dependiendo del país del que se trate, se va a establecer una inflación objetivo, ¿no? Eh, la mayoría de los países que están sobre este argumento, por ejemplo, incluso el propio Banco Central de la Unión Europea maneja una tasa del 3%. México también maneja una tasa del 3% de inflación. Chile también maneja una tasa del 3% de inflación. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, yo les decía que no podemos tener inflación cero. Entonces, se estipula que una tasa del 3% de inflación es una tasa bastante manejable, ¿no? Y a partir de ese 3%, depende del banco del que se trate, existirán ciertas bandas de fluctuación. En el caso de México, la banda de fluctuación es de más o menos un punto porcentual. Quiere decir que entonces, si nosotros manejamos tasas de inflación del 4%, todavía estamos dentro del límite. O si llegáramos a manejar tasas de inflación del 2%, todavía el banco no tendría mucha necesidad de estar actuando a discreción. Ya si se llegan a tasas de inflación, por ejemplo, del 5 o del 6%,
Eso tendría que hacer que el Banco Central tuviera que actuar de manera discrecional. O si tuviéramos una situación de inflación 0, de inflación 1, también el Banco Central tendría que actuar. En el caso de Chile, tengo entendido que la diferencia porcentual es hasta 4 puntos porcentuales arriba del 3%. O sea, ellos todavía se permiten tener una inflación de hasta el 7% sin que eso les genere mayor problema, ¿no? Y la Unión Europea son 2 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo. Hay países que establecen el 3% como único, ¿no? Entonces, si ya se empieza a alejar del 3 y se acerca al 3.5, el banco ya puede actuar a discrecionalidad. Ok, esto de estar anunciando la expectativa de inflación, a final de cuentas, cumple con una de las propuestas que hizo Milton Friedman en su momento y decía que, de acuerdo con con su estudio, si una población o si la gente conoce de antemano cómo va a actuar el Banco Central y el Banco Central actúa de esa forma, ocurre una situación en la cual la población puede confiar en su Banco Central, ¿no? Si el Banco Central dice, ok, la tasa de interés va a subir mañana. Ah, bueno, ya todos saben que mañana va a subir la tasa de interés y empezarán a actuar de acuerdo a lo que ellos consideran. A lo mejor unos dirán, ok, bueno, pues eso me va a motivar a mí a ahorrar más, ¿no? O si la tasa de interés disminuye, ah, bueno, eso a mí me va a motivar a invertir un poco más porque eso va a querer decir que los créditos se van a reducir su tasa de interés, por decir algún ejemplo. Esto Friedman lo llamó como las profecías autocumplidas. Y Friedman decía, no hay forma en la cual un banco central pueda actuar sin engañar a la gente. Podrás hacerlo una vez, pero al final de cuentas, a partir de las propias expectativas de la gente, a partir de conocer experiencias previas, la gente ya no va a volver a caer en el mismo error, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hoy el Banco Central dice, nosotros vamos a mantener el tipo de cambio durante todo el año a 20 pesos, y la realidad ha sido que el tipo de cambio no se mantiene exactamente en 20 pesos, sino que ha ido fluctuando, la gente es lo suficientemente racional para entender que eso no va a suceder. Entonces, Friedman dice, no, lo que tienen que hacer los bancos centrales es justamente anunciar para poder generar profecías autocumplidas. Si yo les digo qué es lo que va a suceder, entonces todo el mundo va a actuar de cierta manera para que se cumpla la profecía. ¿Sale? Por eso es una de las razones en las cuales los bancos centrales están siempre dando la información de cuál es la expectativa de inflación y por lo tanto cuál es la política monetaria que van a tomar. Esa información también la toman los inversionistas extranjeros y saben, ok, el Banco de México ya decidió que no va a cambiar la tasa de interés. Entonces, bueno, yo puedo comparar si me conviene seguir invirtiendo en México o si incluso tengo que invertir más porque los demás países ya bajaron su tasa, o saco mi dinero de México y lo voy a mandar a otro lado porque en otros lados ya empezaron a subir las tasas de interés y México ya dijo que se va a quedar con esa tasa de interés. ¿Sí se entiende esta parte? Profe. Ok. Eh, ¿Cuál es la razón de seguir entonces los objetivos de inflación? Que si ustedes observan, esto nos empieza a llevar ya a lo que ahora conocemos como el modelo de metas de inflación que vamos a ver en temas posteriores. Bueno,
¿Qué ha existido? ¿Qué ha evitado que el Banco Central, o más bien, qué ha generado que el Banco Central deje de utilizar ciertos instrumentos financieros? Bueno, pues más bien instrumentos de política monetaria, perdón, es la razón de las innovaciones financieras. Día con día existen innovaciones financieras cada vez más sofisticadas que justamente lo que van a estar buscando estas innovaciones financieras es evitar el efecto de una política monetaria. Por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito surgió como una innovación financiera para combatir una política monetaria. La política monetaria en su momento fue la restricción del dinero circulante. Dejó de circular dinero con la intención de controlar la inflación, pero seguía la necesidad dentro de la población de comerciar, ¿no? Entonces, ¿qué surgió? Bueno, pues a alguien se le ocurrió generar una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito permitió que las operaciones, sobre todo de comercio, siguieran funcionando sin necesidad del dinero del Banco Central. Entonces, bueno, pues el Banco Central o los bancos centrales ya se dieron cuenta que las innovaciones financieras que han ido surgiendo, en su mayoría, tratan de combatir justamente el efecto que trata de tener la política monetaria, ¿no? Por lo tanto, entonces hay que buscar algunos mecanismos para tratar de evitar que estas innovaciones financieras perjudiquen o eviten que se cumpla con la política monetaria. Otra razón fue a partir de los 70s, pues prácticamente todos los países cayeron en la desregulación de mercados financieros, ¿no? Ya los mercados financieros no tienen ningún tipo de regulación, ya están liberalizados, ya pues prácticamente cualquier capital puede viajar alrededor del mundo. Ya en nuestro caso vemos, por ejemplo, bancos comerciales de capitales extranjeros, que en su mayoría son españoles, pero bueno, también hay de procedencia canadiense, también hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos entonces que esa desregulación de mercados financieros también contribuye a hacer más difícil que los bancos centrales cumplan con sus objetivos. Y bueno, pues esto va de la mano justamente con la libre circulación de capitales, ¿no? Hoy en día, países como México no tienen en sí una restricción de la circulación de capitales. Entonces, era lo que yo les comentaba. Si de repente los bancos, perdón, los inversionistas extranjeros empiezan a traer los dólares o los euros a México para invertir en México de manera especulativa, no hay nada que les impida hacerlo. Igual, si estos capitales especulativos quieren salir del país, no hay nada que les impida sacar su dinero. Y estas entradas excesivas o salidas excesivas, que se conocen también como rallies financieros o corridas financieras, pues obviamente generan mucha desestabilización de las economías. Y una de las características que, digamos, tiene implícito o debe tener implícito cualquier banco central es que deben de tener la capacidad de hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir? Que si empieza a haber una fuga de capitales, está mal visto que exista o se haga una ley que detenga esa salida de capitales. Igual, si empiezan a llegar cantidades muy grandes de dólares que jueguen con la apreciación del peso, que busquen la apreciación del peso porque les conviene que el peso esté apreciado, el Banco de México
en este caso, tiene que hacer frente y tiene que usar los mecanismos suficientes para evitar que esa sobreentrada de divisas le genere una apreciación muy fuerte de la moneda, porque el problema no es que se aprecie, el problema es que cuando entonces todos esos capitales que entraron se vayan de la misma manera, eso genera una desestabilización muy fuerte. Y hay muchos inversionistas, bueno, grandes inversionistas, que justamente a eso juegan, ¿no? A estar metiendo, sacando y metiendo dinero de los países con la intención de desestabilizarlos, y esa desestabilización les genera grandes ganancias. Ok, esto es a lo que se tienen que enfrentar los bancos centrales. ¿Qué consecuencias va a haber? Bueno, pues dificultades para mantener estable el tipo de cambio, era lo que les comentaba, ¿no? La entrada y salida fuerte de capitales afecta obviamente el tipo de cambio, y también se genera una inestabilidad en el comportamiento de los agregados monetarios. ¿Por qué? Porque yo les decía, todos los días el Banco Central tiene que estar viendo cuánto dinero hay en la economía, y a partir de eso ver si va a subastar o va, bueno, si va a ofrecer o va a retirar a través de subastas o más dinero. Si está entrando y saliendo dinero en cantidades abruptas, pues entonces eso genera estabilidad en los agregados monetarios, y es una de las consecuencias a las cuales se tiene que confrontar, ¿no? ¿Cuáles serían entonces ya los principios básicos que va a tener ahora un banco moderno, un banco central moderno? Van a tener que buscar la estabilidad de precios como su objetivo final. O sea, a pesar de que es solo un objetivo el que están ahora buscando, es un objetivo bastante complicado de estar cumpliendo, sobre todo en países como el nuestro, y también se empiezan a generar objetivos de largo plazo, ¿no? En un horizonte de 2 o más años. O sea, ahora ya lo que buscan es que esa estabilidad dure no solamente el año en curso, sino que se pueda mantener 2 o más años. Que dentro de todo, algo que hay que reconocerle al Banco de México es que ha logrado mantener dentro de todo esa cierta estabilidad, ¿no? O sea, sí bien es cierto que los tipos de cambio ha ido subiendo, pero ha subido de manera gradual, que se podría decir que hasta cierto punto es imperceptible, ¿no? Igual el caso de la inflación, bueno, también han ido subiendo el precio de los productos últimamente, de hecho han subido muchísimo, pero bueno, pues en los últimos 20 años la verdad es que esos incrementos inflacionarios y esos incrementos en el tipo de cambio ha sido de manera gradual, suavizada, que no ha representado en sí grandes problemas, ¿no? Como se venía viendo, por ejemplo, pues en las décadas desde los 50, ¿no? 50, 60, 70, que cada cambio de sexenio, incluso la propia gente ya sabía que iba a ocurrir una devaluación cuando saliera el presidente en turno, ¿no? Ya después de la llegada de Cedillo, pues empezamos a ver que el tipo de cambio ya flota dentro de ciertas bandas, pero ya está más estable, más suavizado, y la inflación también ya se empieza a controlar de cierta forma. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta los bancos centrales es publicar sus objetivos finales mediante una tasa o banda de inflación. Su anuncio siempre es público. Todos los días el Banco de México está publicando cuál es la tasa objetivo y cuál es la banda de inflación. En dónde está la inflación y en dónde debe de estar, ¿no? Hasta qué puntos debe de estar marcando. Y esta situación y esta autonomía ha generado que pues los bancos centrales, como el Banco de México, que son autónomos, pues aumenten su discrecionalidad en el corto plazo, ¿no? O sea, vemos que el Banco de México, pues prácticamente todos los días está actuando de manera discrecional para controlar dos variables:
la variable de inflación y la variable del tipo de cambio. Ok, con eso entonces terminamos este tema. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario?